La democracia del siglo XXI, entre la promesa y la desilusión. El espejismo democrático en la era contemporánea. En los albores del siglo XXI, la democracia se erigía como el faro guía para la humanidad, la promesa de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Sin embargo, al adentrarnos en estas décadas, la brillantez de ese faro parece atenuarse, oscurecida por sombras de duda y descontento. La euforia del fin de la historia, que proclamaba la victoria definitiva de la democracia liberal, se ha disipado, dando paso a una realidad más compleja y, para muchos, profundamente inquietante. Hoy, la democracia se enfrenta a desafíos inéditos, tensiones internas y críticas que cuestionan su propia esencia. No se trata ya de la confrontación ideológica del siglo XX, sino de una crisis interna, un desgaste progresivo que se manifiesta en la creciente desconfianza ciudadana, la polarización extrema y la sensación palpable de que el sistema, tal como lo conocemos, no está respondiendo a las necesidades y aspiraciones del siglo XXI. ¿Es la democracia del siglo XXI una mera fachada, un espejismo que oculta nuevas formas de poder no democrático? ¿Hemos construido sistemas tan complejos e intrincados que se han vuelto opacos e inaccesibles para el ciudadano común? ¿Se está la promesa de la democracia, la promesa de la soberanía popular, diluyendo en las aguas turbias de la burocracia, la tecnocracia y la indiferencia estatal? Estas son las preguntas que nos guiarán en este viaje a través del laberinto democrático contemporáneo, buscando luz en medio de la creciente oscuridad. La sombra de los no elegidos, poder sin legitimidad directa. Uno de los pilares fundamentales de la democracia representativa es la elección de los gobernantes por parte del pueblo. Sin embargo, en la práctica, la realidad se presenta más matizada y a menudo más problemática. Observamos una creciente influencia de figuras y organismos que, aunque no son directamente elegidos por el sufragio universal, ejercen un poder considerable sobre nuestras vidas y nuestras sociedades. Pensemos en los tecnócratas, los expertos, los burócratas de alto nivel que, desde sus posiciones en la administración pública, en organismos reguladores, en instituciones internacionales, toman decisiones que impactan directamente en la vida de millones de ciudadanos. Su experiencia y conocimiento son innegables. Pero ¿de dónde emana su legitimidad democrática? ¿Ante quién rinden cuentas, más allá de las estructuras jerárquicas internas de sus propias instituciones? La Comisión Europea, por ejemplo, es un órgano ejecutivo clave cuyos miembros son propuestos por los gobiernos nacionales y confirmados por el Parlamento Europeo, pero no elegidos directamente por los ciudadanos europeos. El Banco Central Europeo, otro actor fundamental, es aún más independiente de la voluntad popular directa. Esta distancia entre el poder y la legitimidad democrática directa genera una profunda sensación de impotencia en el ciudadano. La percepción de que las decisiones importantes se toman en círculos opacos, lejos del control popular, alimenta la desconfianza y el desencanto con el sistema. El laberinto burocrático, normas sobre personas. Otro elemento central de la crisis democrática contemporánea es la creciente complejidad y rigidez de la burocracia estamental. Un fin en sí mismo que dificulta, en lugar de facilitar, la vida de los ciudadanos. La proliferación de normas, reglamentos, procedimientos y formularios crea una maraña administrativa que consume tiempo, recursos y energías, tanto para los ciudadanos como para las empresas. La burocracia se convierte en un muro que separa al Estado de la sociedad civil, generando frustración, desesperación y una profunda sensación de injusticia. La burocracia, que debería ser un instrumento al servicio del ciudadano, se transforma en un obstáculo, en una fuente de problemas adicionales. Además, la burocracia estamental tiende a perpetuarse y a resistir cualquier intento de reforma o simplificación. Esta inmovilidad burocrática agrava aún más la sensación de impotencia y frustración ciudadana, alimentando la desconfianza en la capacidad del sistema democrático para resolver los problemas reales de la gente. La fractura empática, un Estado desconectado de sus ciudadanos. Quizás uno de los síntomas más preocupantes de la crisis democrática actual sea la creciente falta de empatía del Estado hacia sus ciudadanos. Esta falta de empatía se manifiesta en la percepción de que el Estado, sus instituciones y sus representantes, están cada vez más alejados de las preocupaciones, los problemas y las aspiraciones de la gente común. El lenguaje político se vuelve abstracto, tecnocrático, alejado del lenguaje cotidiano de los ciudadanos. Mientras que los problemas concretos que afectan la vida diaria de las personas, desempleo, precariedad, desigualdad, falta de acceso a servicios públicos, etc., quedan relegados a un segundo plano.
Esta desconexión empática se traduce en una falta de respuesta efectiva a las demandas ciudadanas. La falta de empatía estatal alimenta el sentimiento de abandono, de alienación política y social, y puede desembocar en formas de protesta y radicalización que socavan la estabilidad democrática. En un contexto de crecientes desigualdades sociales, económicas y territoriales, la falta de empatía del Estado se vuelve aún más grave. La percepción de que el Estado protege los intereses de las élites, de los poderosos, mientras que ignora o desprecia los problemas de la gente común, genera una profunda fractura social y política. Reconstruir la confianza entre el Estado y los ciudadanos exige, ante todo, un esfuerzo sincero por recuperar la empatía, por escuchar de verdad las voces de la gente, por comprender sus problemas y por responder a sus necesidades de forma efectiva y justa. Europa en la encrucijada. Democracia vs sutocracia en una unión inerte. En el contexto europeo, la crisis democrática adquiere una dimensión aún más compleja y desafiante. La Unión Europea, un proyecto ambicioso nacido con la promesa de paz, prosperidad y democracia, se enfrenta hoy a una profunda crisis de legitimidad. La percepción de una gobernanza europea distante, burocrática y poco sensible a las inquietudes populares, se ha extendido por todo el continente. La sutocracia constante, quizás refiriéndonos a una forma de autocracia sutil o una tecnocracia opresiva, o incluso un sistema cosido o artificial, puede interpretarse como la sensación de que la Unión Europea está dirigida por una élite tecnocrática, alejada de la voluntad popular, insensible a las diferencias nacionales y a las particularidades de cada Estado miembro. La falta de transparencia en la toma de decisiones, la complejidad de las instituciones europeas, la dificultad para comprender los mecanismos de gobernanza de la UE, alimentan esta percepción de un poder opaco y poco democrático. La falta de reacción de Europa ante las crisis, la lentitud y la ineficacia en la respuesta a los desafíos globales, crisis económica, crisis migratoria, cambio climático, etc., refuerzan la imagen de una Unión Europea inerte, incapaz de responder a las expectativas de sus ciudadanos. La creciente polarización política dentro de los Estados miembros y entre ellos, el auge de los movimientos nacionalistas y euroescépticos, son síntomas de esta profunda crisis de confianza en el proyecto europeo.